Claro. Lo que piden los sectores es tranquilidad, pero lo que invade es la incertidumbre, y uno de ellos tiene que ver con los inquilinos. ¿Qué pasa con esos contratos de alquiler que estaban preestablecidos, pero que hoy por hoy se devaluó la moneda en pesos? Ahora, está a mi lado Gervasio Muñoz. Le vamos a preguntar a él cuáles son las consultas que se están desarrollando en estos últimos días, porque me imagino que la incertidumbre abunda. Sí, ¿qué tal? Buen día. La realidad es que lo que estamos viendo es inquilinos de todo el país que nos están escribiendo, en donde suceden dos cosas. Por un lado, las inmobiliarias frenaron la oferta, están tratando de no firmar contratos de alquiler para remarcar los precios de los alquileres en algunos días, supongo que cuando esto se calme, si es que se calma, y propietarios que no informan de precios para renegociaciones porque también están esperando y especulando con lo que pueda suceder. Y nosotros en esto, digo, la Federación de Inquilinos Nacional, llegamos a un momento en donde la situación es tan pero tan grave que lo que estamos pidiendo es que se tomen medidas como se han tomado en otros momentos en Argentina donde se ha pasado por esto, que es congelar el precio de los alquileres hasta diciembre y después discutir una ley nacional de alquileres. Yo creo que hay que recordar que en septiembre del año pasado, cuando hubo una devaluación también muy pero muy grande, que golpeó muchísimo, el presidente anunció que iba a llevar al Congreso una ley de alquileres, que necesitábamos que esa ley sea urgente y que después el mismo gobierno se encargó de que esa ley no prosperase en el Congreso. Hoy entonces llegamos a una situación mucho más crítica porque tenemos otra devaluación, otra crisis económica, pero seguimos sin ley nacional de alquileres, sin un marco que proteja al sector. La situación es muy pero muy difícil. Ya los está escuchando Gervasio Muñoz. Muy buenos días, Gervasio. Aquí el equipo de Mañanas Argentinas, soy Solu Ross. Consultarte por esos alquileres entonces que se habían firmado en un 15 semestralmente. ¿Ahora pueden sufrir alguna modificación o se va a esperar entonces, como bien remarcabas, hasta el año que viene? ¿Puede haber alguna multa? ¿Cómo es este tema? Los contratos que se firmaron se tienen que respetar el monto que figura en el contrato. Ahora, la realidad es que con la situación económica y con lo que venía sucediendo, esos aumentos semestrales no se pueden seguir sosteniendo. Los inquilinos, las familias que alquilan, no pueden seguir pagando esos aumentos. Estamos viviendo una situación de crisis habitacional muy pero muy importante en todo el país. Por lo tanto, lo que planteamos es que se haya firmado, se esté esperando para firmar un nuevo contrato o se esté buscando un alquiler, hay que congelar el precio de los alquileres. Estamos hablando de una situación en donde en materia de vivienda no hay oferta pública, es todo privado. Si uno no puede pagarlo, la única solución que tiene es la calle. Por lo tanto, si el gobierno no tiene algún tipo de medida de protección para el sector, de control sobre el mercado inmobiliario, para frenar la especulación, para frenar los aumentos, las consecuencias son mucho más graves, ¿sí? Entonces, creo que más allá de los parches y de las medidas que anunció el presidente estos días, creo que es importante el congelamiento del precio del alquiler. Dos cosas, ¿qué se te cayó? Primero, algo se cayó en tu casa. Y segundo, ¿la solución cuál es? Porque nosotros venimos hablando hace 5 años de esto, Gervasio, con vos, y la verdad es que en los últimos 3 hubo muchas devaluaciones y ya sabemos cuánto se lleva del salario pagar un alquiler. ¿Cuánto se lleva del salario? Si no se hace algo de manera directa, la gente no va a poder pagarlo, las cosas como son, o no va a poder comer, o va a tener que elegir entre pagar el alquiler y comer, algo que ya de por sí es muy dramático. Sí, nosotros lo venimos viendo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que... ¿Qué se te cayó? La gente escuchó que te digo, te cuento, se me cayó, se nos cayó, voy a socializar la culpa, se nos cayó un vaso de... ahora sí. Habrán visto que yo no hice absolutamente nada, pero me voy a hacer cargo también de las cosas que hace mi hijo, así que se cayó un vaso de jugo y el vidrio está por todos lados en nuestra casa, así que hay una mezcla entre risas y preocupación. Ahora sí vamos. Porque mi hijo además está descalzo. El ruido era muy evidente, no lo podíamos dejar pasar.
Hicieron bien de no dejarlo pasar. Yo tampoco voy a dejarlo pasar. Volvamos un poco a la situación. Como vos decías, sí, la mitad de los ingresos familiares se destinan solo al pago del alquiler. Y en la ciudad de Buenos Aires la situación es mucho más grave. La situación de la ciudad de Buenos Aires tiene el 40% de inquilinos, el 40% de su población. Y en el último año hay 1.600 personas nuevas en situación de calle porque vienen de hoteles y pensiones que no pudieron seguir pagando. Hay un sector que decide entre pagar el alquiler o comer. Hay otro sector que tiene que elegir entre pagar el alquiler y seguir yendo a trabajar, mandando a los hijos a la escuela. Y hay otro sector que paga el alquiler y llega como puede a fin de mes. Nunca en la historia argentina se ha pagado tanto por el alquiler, ha representado tanto ingreso en la porción de lo que se paga el alquiler. Entonces, esto tiene que ver con dos cosas: con la situación económica, con las medidas que se han tomado en materia económica, pero también con que es una deuda de este gobierno la ley de alquileres nacional que tanto ha prometido y por la cual nosotros hemos generado tanto consenso en el Congreso, pero que el gobierno se ha dedicado a frenar. Inviables son los créditos UBA porque el sueldo no acompaña a pagar esa cuota, esa casa, ese departamento que tanto se deseó. Hoy es imposible. Yo te diría que el crédito hipotecario es inviable en Argentina porque tenemos la vivienda dolarizada, porque no hay regulación del precio del alquiler, por lo tanto la vivienda es un negocio y el mercado inmobiliario y los bancos no van a permitir que se acceda a comprar la vivienda mientras siga siendo un negocio tan rentable. Desde el primer momento dijimos, el crédito UBA es una estafa y es una bomba, no solo para las familias que lo tomaron, sino para la economía nacional. Entonces, hay algo que entender, y esto me parece fundamental: sin regulación del precio del alquiler no hay sueño de la casa propia. En los únicos momentos de la historia argentina en donde se accedió al sueño de la casa propia, o sea, familias pudieron comprar viviendas, fue porque estaba regulado el precio del alquiler. No hubo etapa en la Argentina en donde no sucediese eso, esa combinación. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto. Hay que dejar de pensar la vivienda como un negocio tan rentable como el que es hoy. Hay que regular el precio del alquiler, hay que blanquear todo el mercado inmobiliario. El 87% de los inquilinos en todo el país no recibe factura por el pago del alquiler. Claro. Hasta que estas dos cosas no sucedan, no hay forma de que se acerque el sueño de la casa propia. Muchísimas gracias, Gervasio Muñoz, y también Claudia Salto. Está claro que ese sueño queda lejos ahora.